Veo que Madrid es la cuarta comunidad con una mayor carga fiscal, a pesar que tiene junto con La Rioja el IRPF más bajo de las comunidades autónomas. Me gustaría saber qué impuestos provocan que, teniendo el IRPF más alto, luego ascienda casi al podio. Sí, es cierto. Mucha gente se pregunta eso porque saben que en Madrid se pagan menos impuestos, esa es la idea y es así, pero nos estamos olvidando de los impuestos municipales. Y en las capitales, pues como Madrid, luego en Cataluña también, en Santander también, el IBI es mucho más elevado, el impuesto sobre bienes inmuebles. Y es por eso porque el esfuerzo fiscal del trabajador medio que tiene esa renta es más elevada en el caso de Madrid por el impuesto de bienes inmuebles. Segunda opción. Sí, una cosa bueno, los votantes eso no lo queremos, pero han pasado dos cosas. Primero, la culpa al político. Tenemos la culpa lo que hemos gastado antes. Todo ese río de los aeropuertos, estábamos hablando antes del AVE de Barcelona, de todo eso. Y eso es lo que ahora con lo que tienen que enfrentarse, porque si no, nos habrían intervenido. Se podía haber hecho de otra forma, sin tanta subida de impuestos y con mucho más recorte de gasto. Pero sigo culpándonos a los votantes. Muy bien, venga. Decidirte en el medio, estupendo. A veces. A ver. Quería preguntarle a Cristina, porque al final del informe, el último párrafo viene a proponer un tipo único para el IVA, y quería preguntarle, porque dice que sería inferior al general actual del 21%, si podría darnos una aproximación de cuánto sería y si habría algunos productos que actualmente están gravados con el 4% que pasarían a estar exentos. Y respecto a IRPF, que un trabajador medio paga lo mismo, que el mismo porcentaje que en Suecia, ¿no? En Suecia, ¿a cuánto cree que debería ser el gravamen óptimo dado el nivel de renta media española? El tipo del IVA, como se sabe, España es uno de los países que, aunque tiene unos tipos de IVA bastante elevados, el máximo es ya por encima de la media, no recauda tanto como otros países. Es primero por el fraude fiscal. Tú tuvieras un único tipo, el 15, el 14%, estaría mucho más fácil de cobrar ese IVA y sería más difícil eludir ese impuesto. Y bueno, no hemos hecho un cálculo para ver cuánto tenía que ser ese impuesto para recaudar lo mismo y que el Estado no se vea perjudicado y tampoco que perjudicar al contribuyente. Pero el IVA es uno de los impuestos que, como ya has visto, estamos pagando más de un mes del trabajo. Vamos, casi el IRPF son 54 días, el IVA son 32. Con lo cual es un impuesto que sí que para el trabajador medio le supone mucho dinero y que la gente igual lo desconoce. Igual con un tipo más reducido se podría ampliar la base, por así decirlo, y recaudar más, pero sin que el esfuerzo del contribuyente sea mayor. La diapositiva del tipo impositivo real en otros países, como puedes ver, pues Irlanda está en el 25. En el caso de la reforma de la administración tributaria, exige antes la simplificación tributaria, que creo que no se hace por las razones que he dicho antes, pero eso es lo que ocurre. El hecho de que haya tantos tipos de IVA distintos está en contra del concepto del impuesto sobre el valor añadido. El concepto del impuesto sobre el valor añadido es un impuesto que tendría que ser neutral, un impuesto sobre el consumo, pero que no deformase las decisiones de consumo de los individuos, sino que es el mismo tipo en todo, tipo más bajo sin duda, el mismo tipo en todo, y entonces eso, el IVA no influye en lo que concebimos, en lo que queremos gastar, y la idea de un sistema fiscal óptimo es que no deforme las decisiones de inversión, de ahorro y de consumo de los individuos. Esa es la idea. No se ha hecho así, y por eso esa complicación, y la del IRPF y la de los otros impuestos, hace que haya una administración fiscal muy pesada. Esa administración podría simplificarse, pero habría que ir a la raíz, que es simplificar los impuestos, por lo cual sería mucho más fácil de cobrarlos y de vigilar. Bueno, al hilo de lo que comentaba, las comunidades tienen la posibilidad, por ejemplo, de gravar un extra de IRPF, entre otros, si cree que es conveniente cambiar los tributos que están cedidos.
Bueno, hay comunidades que han aumentado el IRPF y otras que lo han reducido, como es la Comunidad de Madrid, que lo reduce. Y bueno, pues en ese sentido es conveniente que se sepa dónde se paga más IRPF que otro. La igualdad, hay que aplicar la idea de igualdad fiscal, hay que aplicarla con cuidado porque es contraria a la idea de competencia. Sí, no, me refiero que quizá hay otros tributos donde se pueda aplicar mejor esa competencia que quizá el IRPF. Sí, hemos nombrado el impuesto de patrimonio, ese es clarísimo, ¿no? El de la gasolina no sé si vamos a hacer como los americanos que se van a New Jersey, porque allí pagan menos impuestos con el coche, menos impuestos que en Nueva York y llenan el depósito, ¿no? La competencia fiscal es para estudiarla, no es una cuestión evidente y fácil. ¿Cuál sería ese tipo impositivo al cual debería atender España? Sobre todo porque cuando hablamos comparamos a España con el resto de Europa o la media europea, bueno, pero es que Europa tampoco es un ejemplo como para tener en cuenta, ¿no? Y si hablamos de Estados Unidos, menos todavía. Es una cuestión de alta filosofía. Ya. Quiere decirse, ¿cuál es el sistema fiscal en principio ideal? Muchos economistas han dicho que los impuestos deberían recaer sobre todo sobre el consumo, de tal forma que la gente que estuviese libre el ahorro. Y entonces lo de concentrar todo o mucho del impuesto sobre el consumo transforma la sociedad en una sociedad inversora y una sociedad que mira al futuro. Y esa discusión sobre cómo son los grandes tramos del impuesto y cómo debería recaer sobre el consumo es algo que se ha defendido muy a fondo. Y luego de ahí vendría el tipo, ¿no? ¿Qué tipo se podría poner? Se ha discutido mucho que en España en el IRPF tendría que ser muchos menos tramos, quizá uno, y con un solo tipo para todo el mundo. En Hong Kong tienen dos, tienen uno como el nuestro con sus tramos y todo eso, y otro que es el 18 para todo el mundo. Y yo creo que con un IRPF en el que se fuese a un solo tramo, podríamos muy bien recaudar lo mismo. Con un 15-16% se ha hecho de tipo, se ha hecho el cálculo en algunos sitios. Con lo cual, la mera reforma de dónde cae el impuesto podría mejorar algunas cosas. Y luego está naturalmente que el gasto hay que pagarlo. Y si el gasto es menor, pues entonces el peso es menor y eso da lugar a una economía también más progresiva. Alta filosofía eso, ¿eh? De nuestra fortuna. Pues muchísimas gracias en su disposición. Sí.